En la comarca de la Campiña, que se recuesta sobre los flecos de la falda sur de la Sierra Morena, se asienta la pequeña localidad jienense de Marmolejo, un núcleo de población donde la exuberante vegetación es el ornamento principal de sus anchurosos paseos, edificios singulares y frondosos parques, y a donde el caminante puede recalar para beneficiarse de sus salutíferas aguas o para contemplar la belleza del templo de Nuestra Señora de la Paz. El paisaje que rodea a la que en tiempo fuera pedanía de la muy cercana Andújar, además de un reclamo cinegético de primera magnitud, cede un amplio espacio para la actividad ganadera en régimen de crianza controlada, especialmente la que tiene como principal elemento al toro de lidia. Por entre la discreta arboleda y los matorrales del Monte Bajo, un hombre y una mujer cabalgan al paso para indagar acerca del estado de una pequeña manada de jóvenes machos de lidia reunida en la calva agostada de lo que debiera ser una abundosa pradera. Alicia Valenzuela Guardiola, acompañada de un experto conocedor de la ganadería, pasa revista al ganado que se concentra en uno de los cercados de la finca Piedra Bermeja, integrada en el gran territorio de la Centenera, a cuyos pies se embalsa el agua del Guadalquivir. Son los novillos aún en fase de sazón que cría la ganadera en unión de sus hermanos, en el lugar que también lo hicieran sus antepasados de 2 generaciones anteriores, incorporando el apellido Valenzuela al grupo más acreditado de ganaderos de la cabaña brava española. La ganadería pasta en 2 fincas. Los machos y la recría las tenemos aquí en la finca Piedra Bermeja del término municipal de Marmolejo, en la provincia de Jaén. Como vemos, es una finca típica de Sierra Morena. Aquí tenemos los machos y las hembras hasta que realizamos el tentadero. Una vez que se realiza la faena de tentadero, la vaca, que es apta para pasar hasta como reproductora, una vez que se vea su comportamiento, como he dicho, en el tentadero, pues pasarán a los lotes ya de vacas madres. Entonces serán en este momento cuando estas hembras que ya se incorporan a la ganadería pasan a la otra finca en la cual están todas las madres, o sea, todas las hembras reproductoras o las madres. Esta finca se encuentra en el término municipal de Jerez de la Frontera. Entonces, en un principio y hasta ahora es lo que hay. Todas las madres, salvo un pequeño lote de 25 o 28 hembras que están aquí, el resto están hasta 130, están en Jerez de la Frontera. Una vez que allí se produce el ahijado y el destete de los becerros, tanto machos como hembras pasan aquí, a la finca de Jaén, a la finca de Piedra Bermeja, donde ya los machos se recriarán hasta el momento de su lidia y las hembras, como ya he dicho, se recrían hasta el momento de ser tentadas. Una vez que se tientan, pues la que es apta pasa al lote a la tropa de vacas, y la que no, pues inevitable el matadero. En las esplanadas que se abren entre la colonia de pinos, llama poderosamente la atención una belleza ensabanada que corretea en busca de sus compañeras de manada. Es este uno de los pelos característicos de las reses de la ganadería de los hermanos Valenzuela, anunciada a nombre de Hijos de Don Juan Valenzuela, que es el título que tuvo desde hace más de medio siglo. Realmente quienes regentan ahora esta ganadería son nietos del fundador, aquel Juan Valenzuela Reyes, que le compró el ganado bravo a Ángel Garín, a su vez adquirido por este a Gregorio Villa, el hijo del torero zaragozano Nicanor Villa Villita. En un principio ni jaboneros ensabanados, castaños o colorados habitaron estos lugares. Las reses que se trajo a la centenera Juan Valenzuela eran de pelo cárdeno y negro zaino. Aquella era una ganadería cuyo temperamento estaba acorde con el que desplegó en los ruedos el torero aragonés, bravo y agresivo. Había desechado las reses cruzadas de Pérez Laborda, Miura y Concha y Sierra,
Pero el nuevo ganado estaba encastado en Coquilla y Graciliano Pérez Tabernero. Y una punta importante de ese encaste trajo a estos pagos Juan Valenzuela en octubre del año 1955, poniendo la ganadería a nombre de sus hijos, Asunción, Juan y Manuel Valenzuela Candalija. Pero aquel ganado tuvo pronto compañía. Una parte de la ganadería de Marceliano Rodríguez, proveniente nada menos que de la legendaria del Raso de Portillo, refinada con sementales de Pablo Romero y conde de la Corte, vino a engrosar la torada que se había instalado en estas tierras. A partir de ese instante, los hijos de Juan Valenzuela comenzaron a seleccionar de forma minuciosa, creando en estos pagos el tipo de toro que exigía una de las épocas más brillantes del toreo. Unos pagos de arriscada belleza, excelentes para la explotación ganadera, siempre que los cielos no prolonguen demasiado la sequía. Ventajas e inconvenientes de ser ganadero en estos campos de Jaén. Las desventajas de nuestro terreno, de aquí de la provincia de Jaén, son evidentes. Estamos a 12 de noviembre y el tiempo sin caer una gota, con lo cual todo el ganado, absolutamente todo, se está alimentando a base de pienso y, por supuesto, de cartera, con lo cual no es nada bueno. Entonces, ventajas, bueno, para mí son todas, porque es mío y es evidente que esto es precioso, que esto es... Luego tenemos encinas que se alimentan de la bellota, tenemos un terreno donde el ganado se mueve, hace ejercicio, y todo eso pues es bueno a la hora de la movilidad del ganado, de las caídas del ganado, y bueno, esas son ventajas. Durante décadas, por estas tierras quebradas han desfilado toros de simiente y vacas de vientre de linajes bien distintos. Los que hoy se guardan en su cerrado de piedra bermeja presentan el aspecto del toro cuajado de nuestro tiempo. Digamos enseguida que el encaste actual de la ganadería Hijos de don Juan Valenzuela es fundamentalmente el de Núñez del Cubillo, sin que haya rastro de anteriores procedencias, ni siquiera de las más recientes de Garro y Díaz Guerra y de Antonio Méndez Moreno, origen Murube. Veamos ahora la reacción del toro en el campo cuando se perturba su descanso. Uno de los toros cobijado a la sombra del enramado es inquietado por la cercanía de los jinetes que pretenden discretamente su incorporación al grupo de machos. Pero los toros bravos no aceptan la impertinencia, aunque la presencia de quienes en cordia les sea familiar. Estos son los toros que han sucedido a los que pertenecieron a otras castas bravas y se enseñorearon por estos campos. El llamado Tumbaíto, que vino en el lote de Marceliano, los peleones Jabato y Navarro, que se mataron a cornadas por una hembra, o el que llegó desde los Alarcones, un añojo de nombre Cerrajito, errado por Samuel Flores. Junto a ellos, con las vacas y con sus descendientes, también estuvo el viejo mayoral Sebastián Quesada. Sebastián, junto a los hijos de don Juan Valenzuela, le puso al ganado durante décadas el hierro de la V, un hierro que precisamente no hace referencia al apellido de los ganaderos, sino al Villa, de aquel torero aragonés. El hierro que tenemos nosotros aquí de la V, como a nombre de hijo de Juan Valenzuela, pues es un hierro que no tiene nada que ver con nuestro apellido, Valenzuela, sino que antiguamente, por mediación de mi abuelo, que compró el hierro, pues venía de Villa, de Nicanor Villa. Entonces ya ahí empezó de mi abuelo a mi padre y ya continuamos nosotros, pero no tiene nada que ver con la V. Luego, en cuanto a quitamos todo lo de Murube que teníamos antiguo, por tema no solo ya de consanguinidad, porque como lo de Murube sabéis que es un encaste que está muy poco extendido, pues resulta de que no podíamos buscar sementales para el tema de la consanguinidad. Entonces también, claro, disponíamos de muy pocos sementales y con muy poca cara, entonces no podíamos ir a sitios de responsabilidad, teníamos que ir a sitios de plazas muy... y por eso fue el quitarlo. Y luego la fuerza también,
por el tema de la fuerza en lo de Murube sabemos que saca muchísima clase, pero de fuerza muy justita. Entonces, como te digo, que a sitios, a plazas gordas de plaza de primera y líos de estos, pues de Murube no. Entonces fue quitarlo, pero vamos, no por nada, porque lo de Murube sabemos que anda muy bien, tiene mucha clase, pero es el tema de que solo puedes aspirar eso. Solo hay 2 o 3 ganaderías que puedes disponer, que es lo de Capea, Fermín y poco más. Y por eso fue el quitarlo, nada más que por eso. Los Murubes se hicieron presentes en las tierras de esta parte de la Centenera por decisión tomada en fraternal consenso de Juan Valenzuela Candalija. En ellas estuvieron hasta la llegada del último decenio del pasado siglo, momento en el que se hicieron con el timón de la ganadería los actuales propietarios. Desde ese momento, estos cielos que reparten azules entre Córdoba y Jaén cobijaron un encaste altamente prestigiado en el toreo contemporáneo, el de Núñez del Cubillo. El primer día del año 1994, Enrique Valenzuela Guardiola, uno de los 6 hijos del matrimonio Manuel Valenzuela Candalija, Alicia Guardiola, asume la titularidad de la ganadería y somete a conciliábulo familiar la necesidad de iniciar una nueva aventura en la crianza del ganado. A tal fin, fuese hasta los campos de Vejer de la Frontera para comprar una punta de vacas y tomar algunos sementales del citado Cubillo, y al año siguiente a por 20 vacas y un semental de procedencia Maribel Ibarra. Entre la conocida polivalencia de encastes que convergen en la ganadería de Núñez del Cubillo, los Valenzuela se inclinaron por tomar aquellas reses que provinieran de la rama Osborne. Cierto es que las hechuras de los toros muestran la evidencia de sangre ibarreña o domecq de Juan Pedro, pero es criterio de los ganaderos afianzar la línea de José Luis Osborne Vázquez, no solo por romper la monótona negrura de los pelos, sino por considerar que es una de las estirpes más acreditadas de nuestra cabaña brava. El encaste de la ganadería esta de Joaquín Núñez del Cubillo, pues es un encaste, como sabemos, que predomina mucho, sobre todo los Osborne. Entonces es lo que nosotros estamos metiendo aquí, sobre todo, procedencia Osborne. Luego también tenemos un poquito de Ibarra dentro del encaste de Cubillo. Y luego, pues, bueno, todos sabemos que lo de Cubillo, aunque hables de Ibarra, Osborne, todo procede también de lo de Domecq, procedencia Domecq, que eso es todo prácticamente lo mismo, pero nos estamos centrando sobre todo en Osborne e Ibarra. ¿Por qué? Porque lo de Domecq, aunque es un encaste que tiene muchísima clase y todo, siempre se suele venir en el último tercio un poquito abajo. Entonces, por eso ha sido no tener un porcentaje muy cortito del encaste de Domecq. Lo único que sí tenemos del encaste de Domecq suelen ser algunas vacas de procedencia de Domecq, pero no sementales, porque los sementales, ya te digo, que siempre, aunque saca mucha clase, se suele ver un poquito abajo. Entonces es preferible echar Osborne e Ibarra en padre, porque siempre tiene muchísima clase y viene un poquito más arriba en el último tercio. El imponente panorama de Sierra Morena, plagado de riscos y depresiones, es contemplado por las reses bravas desde la atalaya marmolejeña de Piedra Bermeja, una finca que tiene fijada su cota geográfica a 750 metros por encima de la gran urbe de Andújar. Sobre los rellanos del abrupto terreno los machos buscan el rastro del pienso y el forraje que ha sido vertido en la pradería pálida y yerma hasta que la lluvia haga restallar los verdores del pasto. Todos los machos cerrados están en esta finca compartiendo el territorio de las zonas altas con los preciosos cérvidos, que también buscan el rico alimento servido a los toros, alguno de los cuales permanece extasiado por la maravilla que les sirve la naturaleza. 250 cabezas de ganado vacuno de lidia se reparten en una superficie de 300 hectáreas. La inmensa mayoría son becerros, herales, utreros, cuatreños y toros de simiente. Las vacas componen un pequeño lote de 30 unidades, traídas todas ellas desde las cálidas tierras de Jerez de la Frontera. Entre los novillos, aquellos ejemplares más cuajados o los que ofrecen las hechuras premonitorias de una bien acabada morfología se van reseñando para corridas de toros. El resto se irán lidiando en novilladas.
Ante la ocasional falta de hierba, el pienso, el buen manejo y el control sanitario mantienen las expectativas que han fijado para su ganadería los hermanos Valenzuela. Como sabemos, las pretensiones, pues mira, llegar poquito a poco, esto como sabemos es un mundo muy complicado, muy difícil. ¿Por qué? Pues porque hay muchísima ganadería, hay muchos temas el mundo del toro pues sabemos que lo llevan 3 ganaderías muy gordas, que pues por eso, porque cogen todas las ferias. Entonces, pretensiones, pues mira, hemos empezado poquito a poco, desde cero, lidiando novilladas. Hemos ido, cuando ya hemos visto que nos van conociendo un poco, pues hemos ido dejando algunas corridas de toros. También, hombre, tener cierta amistad con algunos toreros, para que puedan ellos, por mediación de ellos, pues podamos ir metiendo poquito a poco en la feria la cabeza, como yo digo, y poco más. Y hombre, y aspirar, pues nosotros tampoco queremos lidiar en plaza de primera lo que nos podamos lidiar, pero poco más. O sea que nosotros aspirar pues a lo que aspira todo el mundo, a intentar llegar arriba, pero como esto es tan difícil, pues mantenernos como hasta ahora vamos, y despacito. La modestia y la prudencia son virtudes que adornan a los propietarios de estos guapos toros que rumian los alimentos prefabricados y repartidos por el secarral. Todos ellos están preparándose para formar parte de la camada de lidia que saldrá a los ruedos durante la temporada que se avecina. La rojez de sus pieles y las pinceladas blancas destacan sobre el conjunto. La influencia de la línea Osborne en el encaste de Núñez del Cubillo es notoria en esta ganadería. Como hemos podido comprobar que la procedencia fundamental o la línea fundamental es de ganaderías de origen Osborne, es la variedad de pelos que están surgiendo a raíz precisamente de la base fundamental, son las vacas de Osborne. Eso, como sabemos, es procedencia veragua. Entonces, esta procedencia veragua pues da una variedad de pelos muy grande entre prácticamente todo, desde el ensabanado, que es el típico Osborne, jabonero. Jabonero quizá no sea un pelo que se dé fundamentalmente en la ganadería, o sea, en las reses de origen Osborne, pero sí tenemos algunos procedentes, o sea, precisamente renacen de la ganadería de Don Joaquín, pero no ya del origen Osborne, sino dentro de esa ganadería de Don Joaquín Núñez hubo unas incorporaciones de sementales de Juan Pedro Domecq, que es lo que ha dado el pelo jabonero. O sea que en un principio el pelo jabonero no es un pelo típico de la ganadería de Osborne. Sí, como ya he dicho, el ensabanado, que es el típico, los berrendos, los chorreados, los colorados, en fin, y toda la variedad en pelajes que existe. En cuanto a morfología, pues igualmente está prácticamente muy uniformada la morfología de la ganadería, en el que encontramos unos toros que son muy armónicos en hechuras, muy finos en cuanto a sus extremidades, cerca de tierra y bien armados, perfectamente armados, y en un principio nosotros quizá lo único que nos cuesta un poco de trabajo, no sé ya el resto de ganaderías que tengan esta procedencia, es terminar de rematar los toros, o bien digamos que tardan más tiempo en rematarse que quizá otros orígenes, o sea, otras procedencias. Al hablar de rematar, lo que quiero decir es que el toro coge la seriedad y coge el trapío más tarde que otros orígenes o que otras ganaderías de otra procedencia. Sobre la cumbre allanada de un pequeño teso se levanta la casa ganadera de la familia Valenzuela. Es también la pincelada ensabanada que rompe la morenez de la sierra y los verdores del monte. La casa es sencilla, campera y serrana, de ganaderos de toda la vida, de ganaderos que vivieron intensamente cada rincón enjalbegado, de ganaderos como Manuel Valenzuela Candalija, padre de los actuales propietarios de estas tierras y de las reses bravas que las habitan.
Entre nubes de polvo y nubes de algodón, una tropa de becerras irrumpe en los anchos corrales de la plaza de tientas de piedra bermeja. Trebejos y utensilios toreros anuncian la inminencia del comienzo de una de las faenas peculiares del campo bravo. En la placita de esta finca, las funciones están previamente repartidas. Como sabéis, bueno, somos 3 hermanos los que llevamos esto. Bueno, estando al cargo mi padre, que ya falleció el hombre, y era el que nos daba su ánimo para seguir luchando con esto. Yo suelo tentar yo las vacas aquí, Alicia toma nota y Enrique pica. Fuera aparte tenemos también aquí un equipo de amigos y de profesionales que les gusta mucho esto, como que siempre nos ayudan en las faenas camperas, temas de saneamiento, todos los líos, como es Jesús Fernández, Gillo, que hoy está aquí, que va a tentar el novillero con caballo, que es de Granada, y Francisco Castro, que es de Andújar, que está sin caballo y que vamos a ver cómo en este mundo tan duro como nos desenvolvemos. Y luego tenemos aquí a Eduardo Murillo, que está empezando con sus pinitos, y mi hermano Enrique le va dando ahí sus teóricas, lo que puede. Enrique Valenzuela ya está a caballo. Su hermana Alicia libreta en ristre. En pocos minutos la vaca ya está en el ruedo. Como un avezado maestro en el arte de picar, el ganadero Enrique Valenzuela Guardiola ejecuta la suerte de varas sin mona ni gregoriana que le proteja. El puyazo en todo lo alto. No me la saquéis a la media vuelta. A la media vuelta me cae. Bien. La vaca es toreada por el novillero granadino Jesús Fernández, apodado Gillo, como el recordado e infortunado maestro madrileño. Forjándose en una larga etapa de novillero, Jesús Fernández prepara su próxima alternativa. Desde su debut en novillada picada hace ya 3 temporadas, los progresos técnicos de este joven torero son evidentes. Alicia Valenzuela no pierde detalle de cuanto ocurre en el ruedo. Gillo se emplea ahora en el toreo al natural. La becerra obedece al cite del torero y toma boyante la tela de la muleta. Toreros, ganaderos, vaqueros y aficionados centran la atención en la labor del novillero, pero sobre todo en las reacciones del animal, que aún no ha cumplido la edad que le confiere el rango de herala. Gillo remata la faena con circulares invertidos. La vaca tiene nobleza y fijeza. Los datos positivos y negativos serán discutidos y registrados con el rigor que es proverbial en los propietarios de este hierro ganadero. Como la inmensa mayoría de las ganaderías de Bravo, la de hijos de don Juan Valenzuela ha navegado entre bonanzas y marejadas. Son los dientes de sierra, las etapas de aceptación y relegación que proporciona la genética del toro bravo, tan difícil de controlar. Los tiempos cambian, y con ellos las circunstancias de la cría de este tipo de ganado. Una actividad que requiere vocación, espíritu de sacrificio y paciencia para averiguar los resultados. El tiempo necesario para consolidar una ganadería yo considero que es generacional. De todas formas, nosotros al quitar el encaste antiguo y empezar con un encaste nuevo, como si dijéramos, es como si comenzáramos una ganadería nueva, como si comenzáramos a hacer una ganadería nueva. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, como si dijéramos, nosotros la estamos padeciendo y sufriendo, y la siguiente generación probablemente sea quien la disfrute, porque esto es cuestión de mucho trabajo, paciencia, irritaciones todas, y bueno, nosotros lo padecemos y probablemente la próxima generación sea quien la disfrute. A buen seguro que los hermanos Valenzuela podrán disfrutar con el juego de estos proyectos de toros
cuyas pezuñas y músculos se endurecen sobre la árida corteza de piedra bermeja. Solo falta que la atmósfera se encargue de abortar el largo período de sequía para que el pasto haga relucir la piel de los bóvidos más jóvenes. Solo falta que en el aire serrano que envuelve a la tropa bovina revoloteen las diminutas alúas, tradicionales pregoneras de cielos encapotados. Los jinetes y los toros se mantienen alerta para escuchar el zumbido del insecto que aparece cuando se barrunta el agua. Don Manuel Valenzuela Candalija no fallaba en el pronóstico. Han salido las alúas. Va a llover.